Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nicolás Maduro dice que solo discute cara a cara, refiriéndose a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien se mostró dispuesto a hablar con el mandatario venezolano al tiempo que reiteraba que no descarta un despliegue de tropas estadounidenses en el país caribeño. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa asimila su primera gran derrota en las urnas después de que el no se impusiera de manera rotunda en la consulta popular y el referendo de este domingo. ¿Qué implica este resultado para su gobierno? Lo discutimos en minutos. Hamás criticó la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU y que respalda el denominado Plan de Paz de Donald Trump para la Franja de Gaza. El grupo islamista dijo que dicho texto no satisface los derechos y las demandas palestinas. Vamos a iniciar en Estados Unidos. Luego de que el presidente Donald Trump dijera que estaba dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro, el presidente venezolano respondió que quien quiera hablar con él tendría que hacerlo cara a cara. Sin embargo, en sus declaraciones Trump también dijo que no descartaba ninguna opción sobre el país caribeño. Es una palabra que ha salido a menudo de la boca de Nicolás Maduro en las últimas semanas. Peace, peace, peace. Y para transmitir el mensaje, el presidente de Venezuela incluso se atrevió a hacerlo con una canción, Imagine, de John Lennon, en pleno meeting del presidente venezolano. Una canción en inglés, quizás para hacerse entender mejor por Donald Trump. Que multiplica los ataques frente a las costas de Latinoamérica oficialmente para luchar contra el tráfico de drogas. En nombre de esta lucha, Estados Unidos ha enviado fuerzas militares a la isla de Trinidad y Tobago, entre ellas un buque de guerra y el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, a la zona de competencia del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta! Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido varios barcos y ha matado a más de 80 personas, en lo que afirma son ataques contra narcotraficantes sin que haya pruebas que lo confirmen. Caracas acusa a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano. Pero la situación podría cambiar, al menos eso es lo que da a entender el presidente estadounidense. Miren, él le ha hecho un daño tremendo a nuestro país, principalmente por el narcotráfico, pero en realidad porque también tenemos ese problema con otros países, pero más que con ningún otro país. La liberación de presos en nuestro país ha sido un desastre, ha vaciado sus cárceles, otros también lo han hecho, no le ha hecho ningún favor a Estados Unidos, así que ya veremos qué pasa. En algún momento hablaré con él. Un cambio de postura habitual en Trump. Queda por ver si pasará de las palabras a los hechos. En la misma línea y mientras se impone la pregunta sobre si la administración de Donald Trump atacará directamente el territorio venezolano, el mandatario estadounidense fue consultado sobre si en nombre de la lucha contra el narcotráfico intervendría también en México y Colombia. Esto fue lo que contestó. ¿Lanzaría ataques contra México para detener el narcotráfico? No tengo problema. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico. México es... Miren, estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá, si fuera necesario. Haríamos allí lo mismo que hicimos con los ríos. Ya casi no llegan drogas a nuestros ríos. ¿No se ha reducido como un 85%? No entra nadie por nuestra frontera sur, pero sabemos perfectamente cómo traen las cosas. ¿Cómo traen las drogas? Fentanilo, cocaína. Colombia tiene fábricas de cocaína, que si las desmantelaría, lo haría con orgullo. No dije que lo haría, pero lo haría con orgullo porque salvaríamos millones de vidas. Ecuador enfrenta un nuevo y complejo panorama político. El gobierno de Daniel Noboa sufrió su primer gran revés en las urnas y no solo por la victoria del no, sino por las razones que lo impulsaron. Un creciente descontento ciudadano y las dudas sobre sus propuestas. ¿Qué explica esta derrota y qué implica para el futuro del gobierno? Nuestra corresponsal Carolina Mela nos cuenta.
El escenario político de Ecuador dio un giro contundente tras la victoria del no en las 4 preguntas del referendo y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. Esto ocurre apenas 7 meses después de que ganara holgadamente las elecciones presidenciales y esta vez las mismas provincias que le dieron su apoyo en las urnas se lo quitaron para estas votaciones. Para la mayoría de analistas, el mensaje de la ciudadanía es claro, un rechazo a la dirección que ha tomado el gobierno. Los votantes desestimaron propuestas que en teoría respondían al malestar general hacia la clase política, como por ejemplo reducir el número de asambleístas o eliminar el financiamiento estatal a los partidos. Muchos consideraban estas preguntas como un enganche para impulsar el voto por el sí en todo el paquete, pero eso no ocurrió. También sorprendió el rechazo a la primera pregunta, que buscaba permitir la presencia de bases militares extranjeras como estrategia para enfrentar la ola de violencia que atraviesa el país, que ya supera las 7.000 muertes violentas hasta octubre. Para muchos el apoyo se desplomó en el momento en el que el mandatario anunció que una base estadounidense podría ubicarse en la isla de Baltra, en Galápagos, un lugar considerado por los ecuatorianos como un patrimonio intocable. Aunque el mandatario retiró la propuesta de inmediato, el daño ya estaba hecho, la duda y la desconfianza persistieron. Con este referendo, Ecuador entra en una nueva etapa de tensiones y reacomodos donde el principal desafío será reconstruir consensos. Pero ese rumbo solo se conocerá cuando el presidente explique qué hará tras esta derrota. Han pasado 24 horas desde que la reconoció públicamente en X y hasta ahora lo único que se ha anunciado es un decreto informando su viaje a Estados Unidos. Después de eso, solo hay silencio. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución que valida el plan de Trump para la Franja de Gaza. Sin embargo, tanto Israel como Hamás la rechazaron. Con 13 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China y Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la propuesta de una fuerza internacional de estabilización, la cual supuestamente busca brindar seguridad y respaldo en la reconstrucción del enclave palestino. Desde Washington, el presidente Donald Trump aplaudió la votación. Esta será una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas. Impulsará la paz en todo el mundo y es un momento de verdadera magnitud histórica. La iniciativa aprobada forma parte del plan de 20 puntos presentados por Donald Trump para la paz en Gaza. Si bien la misma establece una autoridad transitoria para el enclave presidida por Donald Trump, muchos países árabes y otros musulmanes han manifestado interés en aportar tropas a la referida fuerza internacional. No obstante, el grupo armado Hamás se opone a la medida. Asignar tareas a la fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en favor de la ocupación. Algunos países consideran que la propuesta es un paso para el establecimiento del Estado palestino, el cual rechaza Israel. Se aceleran el reconocimiento de este Estado ficticio. Si la ONU lo reconoce, usted, señor primer ministro, debe ordenar asesinatos selectivos de altos funcionarios de la autoridad palestina, quienes son terroristas a todos los efectos. La resolución también abre la puerta para el ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, afectado por los bombardeos israelíes y el bloqueo de Tel Aviv. Polonia denunció un sabotaje a su sistema ferroviario durante el fin de semana. Las autoridades polacas señalan que la probabilidad de que el incidente lo haya causado un servicio de inteligencia extranjero es muy alta. El informe es de Albert Naya. Otro extraño episodio en el flanco oriental de la OTAN, que volvió a encender las alarmas. Un socavón que fue detectado el domingo y que había desviado los raíles de una vía ferroviaria, desperfectos en el sistema de alimentación eléctrica y, lo peor, la explosión de un artefacto en la ruta Varsovia-Lublin. El gobierno polaco dictó sentencia. Se ha confirmado un acto de sabotaje ocurrido en la localidad de Mika, en Garwolin. Y existe un segundo acto de sabotaje altamente probable que aún está siendo investigado por las autoridades. Ayer, alrededor de las 7:30 de la mañana, un tren se detuvo en una línea ferroviaria porque se detectó una rotura en la vía. En concreto, señalan al vecino del norte.
La probabilidad de que esto haya sido encargado por agencias de inteligencia extranjeras es muy alta y las decisiones de la Fiscalía sobre este incidente también lo confirman. El ministro añadió que los que buscan desestabilizar a Europa entraron en una nueva fase, donde el sistema ferroviario estaría en el centro de la diana. Por ello, Ursula von der Leyen reaccionó apuntando que los nuevos sistemas de defensa son más necesarios que nunca. Las amenazas a nuestra seguridad son reales y cada vez mayores. Europa debe reforzar urgentemente su capacidad para proteger nuestro espacio aéreo y nuestras infraestructuras. Polonia es el país que más gasta en defensa de Europa y será el mayor beneficiario del instrumento SAFE. Un sistema que ofrecerá préstamos a Estados miembros, como Polonia, para reforzar su industria de defensa. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.